Mi nombre es Carmen Martínez y durante 32 años fui catedrática de Derecho Civil en la Universidad Nacional, especializándome en Derecho de Propiedad y Contratos. Me jubilé hace 2 años, pero mantengo mi despacho privado donde brindo consultoría legal a clientes selectos. Lo que mi vecina Patricia Herrera no sabe es que durante mis décadas como profesora, entrené a más de 3.000 abogados, incluyendo algunos de los litigantes más respetados del país. Patricia se mudó al departamento de al lado hace 8 meses. Desde el primer día estableció que ella era una ejecutiva importante que necesitaba paz absoluta para sus videollamadas de trabajo. Para ella, yo era simplemente la viejita jubilada que no entiende el mundo moderno. Los problemas comenzaron cuando decidí ofrecer clases particulares de piano a 3 niños del vecindario. Durante mis años de docencia, tocar piano había sido mi escape del estrés académico, y ahora en mi jubilación quería compartir esa pasión. Las clases eran los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, horarios completamente legales según las regulaciones de ruido del edificio. Profesora Carmen, me había dicho la pequeña Ana la semana pasada, ¿puedo practicar la sonata que me enseñó? Por supuesto, querida. La música debe practicarse con dedicación. Era exactamente en esos momentos de alegría compartida cuando Patricia aparecía, golpeando la puerta con furia. Ese ruido infernal tiene que parar, gritaba desde el pasillo. Estoy en una reunión importante con inversionistas japoneses. Siempre mantenía mi tono profesional. Patricia, las clases son durante horarios permitidos. Si revisas el reglamento del edificio. No me importa el reglamento. Yo pago una renta premium por este departamento. Durante los siguientes meses, Patricia escaló sus quejas. Primero con el administrador del edificio, quien conocía perfectamente mis derechos como inquilina. Después con la asociación de vecinos, quienes votaron unánimemente a mi favor. Finalmente, comenzó a documentar obsesivamente cada sonido proveniente de mi departamento. ¿Sabe qué, profesora?, me dijo una tarde, bloqueándome el paso en el elevador. Tengo conexiones legales. Mi prima conoce abogados muy buenos. Va a demandarla hasta quitarle hasta el último peso. Internamente sonreí, recordando las docenas de casos similares que había estudiado y enseñado durante mi carrera. Pero exteriormente mantuve mi expresión neutral. Patricia, estoy segura de que cualquier abogado competente le explicará que tengo derecho a usar mi propiedad dentro de los límites legales. Ya veremos qué tan segura está cuando esté en corte. La demanda llegó 3 semanas después. Al abrir el sobreoficial, reconocí inmediatamente el formato: demanda por perturbación de la paz, daños emocionales, y solicitud de medida cautelar para prohibir cualquier actividad musical en mi departamento. Era exactamente el tipo de caso frivoloso que solía usar como ejemplo de mala práctica legal en mis clases. El bufete que representaba a Patricia era Herrera y Asociados, una firma pequeña pero agresiva conocida por aceptar casos dudosos. El abogado principal listado era un tal licenciado Roberto Silva. Roberto Silva. El nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. Durante 32 años había enseñado a tantos estudiantes que los nombres se difuminaban, especialmente aquellos que no habían sido particularmente destacados. 2 días después, Patricia apareció en mi puerta acompañada de un joven abogado en traje azul marino. Debía tener unos 30 años, cabello perfectamente peinado, y esa confianza artificial que caracteriza a los litigantes novatos. Carmen Martínez, Patricia sonreía con malicia, le presento al licenciado Roberto Silva. Va a ser su pesadilla. El joven abogado extendió su mano profesionalmente. Señora Martínez, represento a la señora Herrera en su demanda por perturbación. Esperamos resolver esto de manera civilizada. Su voz me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla exactamente. Durante mis años como profesora había escuchado tantas voces jóvenes presentando casos de práctica. Licenciado Silva, respondí, estrechando su mano, estoy segura de que ha revisado cuidadosamente los méritos legales de este caso. Por supuesto. Tenemos evidencia documentada de perturbación constante, violación de derechos de inquilino, y daño emocional comprobable. Patricia interrumpió con una sonrisa triunfante. Te arruinaré en corte. Esta profesora jubilada no tiene oportunidad contra un abogado de verdad. Fue entonces cuando algo cambió en la expresión del licenciado Silva.
Sus ojos se entrecerraron ligeramente, estudiando mi rostro con más atención. Disculpe, dijo lentamente, ¿usted es profesora de qué materia? Era catedrática de Derecho Civil en la Universidad Nacional, respondí simplemente. El color desapareció de su rostro. Su portafolio se tambaleó en sus manos. ¿Profesora Martínez? ¿Carmen Martínez de Derecho Civil? Sí, esa soy yo. Su mano libre se pasó nerviosamente por el cabello. Usted es la demandada. Patricia miraba entre nosotros, claramente confundida. ¿Se conocen? Roberto no respondió inmediatamente. Estaba revisando mentalmente algo, sus ojos moviéndose rápidamente como si leyera un texto invisible. Profesora Martínez, su voz había perdido toda la confianza anterior. ¿Usted recuerda haber dado clases de contratos civiles en 2018? Por supuesto. Fue uno de mis últimos semestres antes de jubilarme. Yo estaba en esa clase. Fila 3, asiento 12. Presenté un caso sobre derechos de inquilinos. La memoria regresó como una ola. Roberto Silva, el estudiante nervioso que había tartamudeado durante su presentación sobre un caso casi idéntico al que ahora estaba litigando. Había argumentado el lado equivocado y yo había tenido que explicarle pacientemente por qué su interpretación legal era fundamentalmente errónea. Recuerdo, dije suavemente. Argumentaste que los inquilinos podían ser demandados por cualquier ruido durante horas legales. Su rostro se puso completamente rojo. Y usted me explicó que estaba completamente equivocado. Que los derechos de propiedad incluyen el uso razonable durante horarios permitidos. Patricia finalmente intervino, su voz subiendo una octava. ¿De qué están hablando? Roberto, dijiste que este caso era fácil. Roberto se giró hacia ella, su confianza profesional completamente desmoronada. Patricia, no puedo representarte en este caso. ¿Qué quieres decir con que no puedes? La profesora Martínez tiene razón. Legalmente hablando, no tienes fundamentos para esta demanda. Las actividades musicales durante horarios permitidos están protegidas por ley. Pero tú dijiste que podíamos ganar. Roberto me miró con una expresión que mezclaba vergüenza profesional con respeto académico. Profesora, ¿podríamos hablar en privado? Patricia protestó, pero Roberto ya estaba caminando hacia el pasillo. La seguí, dejando a Patricia en la puerta, claramente desconcertada. Profesora Martínez, comenzó Roberto una vez que estuvimos solos, le debo una disculpa. Cuando Patricia me explicó el caso, pensé que sería una demanda rutinaria. No investigué completamente los antecedentes legales. Roberto, ¿qué has aprendido desde que saliste de mi clase? Que cada caso requiere investigación exhaustiva antes de proceder. Su voz sonaba exactamente como cuando era estudiante, insegura pero dispuesta a aprender. ¿Y qué dice la jurisprudencia sobre casos como este? Que los inquilinos tienen derecho al uso razonable de sus propiedades durante horarios legales, especialmente para actividades culturales como la música. Exacto. ¿Y qué sugiere eso sobre la viabilidad de esta demanda? Roberto suspiró profundamente. Que Patricia no tiene caso. De hecho, usted podría contrademandar por acoso legal. Regresamos donde Patricia, quien esperaba con creciente ansiedad. Patricia, dijo Roberto, su voz recuperando algo de profesionalismo, después de consultar con mi supervisora legal, debo informarte que tu caso no tiene mérito legal. Recomiendo retirar la demanda. ¿Qué? Patricia gritó. Dijiste que era un caso seguro. Me equivoqué. La señora Martínez está ejerciendo sus derechos legítimos como inquilina. Patricia se giró hacia mí, su rostro rojo de ira. Esto no va a quedar así. Buscaré otro abogado. Patricia, dije tranquilamente, cualquier abogado competente te dirá lo mismo. Además, si continúas con demandas frívolas, podrías enfrentar sanciones por litigio vexatorio. Los días siguientes fueron de transformación completa. Roberto oficialmente retiró la demanda y envió una disculpa formal a mi domicilio. Patricia, enfrentada con la realidad legal, finalmente aceptó que no tenía fundamentos para su queja. Una semana después, Roberto apareció en mi puerta, esta vez solo. Profesora Martínez, ¿podría pedirle un favor? Por supuesto, Roberto.
¿Aceptaría supervisar algunos de mis casos más complejos? Me di cuenta de que necesito orientación de alguien con su experiencia. Sonreí, recordando por qué había amado tanto la enseñanza. ¿Sabes qué, Roberto? Tengo tiempo libre los martes y jueves por las tardes. ¿Los mismos días que da clases de piano? Exactamente. Podríamos combinar música y derecho. Ambos requieren precisión, práctica y pasión. 6 meses después, Roberto se había convertido en uno de los abogados más meticulosos de su bufete, aplicando las lecciones que había olvidado desde sus días universitarios. Mi práctica legal de consultoría había crecido, con Roberto refiriéndome casos complejos que requerían experiencia académica profunda. Patricia, después de varios meses de hostilidad silenciosa, finalmente se acercó una tarde después de una de mis clases de piano. Carmen, su voz era diferente, menos agresiva. ¿Podría su nieta enseñarme algo básico de piano? He estado muy estresada últimamente. Patricia, yo doy las clases. Y estaría encantada de enseñarte. Durante su primera lección, mientras sus dedos torpes intentaban encontrar las teclas correctas, Patricia me confesó algo que no esperaba. Nunca aprendí música cuando era niña. Mi madre decía que era pérdida de tiempo. Nunca es demasiado tarde para aprender, respondí, guiando sus manos hacia los acordes correctos. Un año después, Patricia había progresado lo suficiente para tocar piezas simples. Roberto visitaba regularmente para consultas legales que se habían convertido en discusiones académicas fascinantes. Y mis clases de piano habían crecido hasta incluir tanto a niños como adultos. Durante la inauguración de mi nuevo estudio de música en la planta baja del edificio, Roberto se acercó con una sonrisa. Profesora, ¿recuerda lo que me dijo en clase sobre la importancia de la investigación exhaustiva? Por supuesto. Nunca imaginé que se aplicaría tan literalmente. Si hubiera investigado quién era usted antes de aceptar el caso de Patricia, habrías aprendido la misma lección, Roberto. Solo que de manera diferente. Patricia, ahora tocando una versión simple de Furilis en el piano nuevo, me miró desde el teclado. Carmen, gracias por enseñarme que a veces las mejores lecciones vienen de nuestros errores. Mientras escuchaba la música llenando el espacio que una vez había sido escenario de conflicto, reflexioné sobre cómo la educación verdadera nunca termina. Había pasado décadas enseñando derecho en aulas universitarias, pero las lecciones más importantes a menudo se aprenden en la vida real, donde la teoría se encuentra con la práctica, y donde la sabiduría se transmite no solo a través de libros, sino también a través de la música, la paciencia y el perdón.